Hola, ¿qué tal? Si has llegado hasta aquí debe ser porque tienes un montón de preguntas sobre el Xiaomi Watch S1 Active. Aquí lo tienes. Es la versión más deportiva, menos premium que el Xiaomi Watch S1. Y aquí te voy a responder a todas las preguntas que se me han ocurrido sobre el Xiaomi Watch S1 Active. Y si la que tú buscabas no está en el vídeo, pues ponla en los comentarios, que si no yo, seguramente otro usuario te la sabrá responder. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues vamos con la primera pregunta. ¿Está bien diseñado? A ver, pues yo creo que tiene el diseño típico de los relojes que se hacen actualmente. Se parece pues a los TicWatch, se parece al GT Runner, a los Huawei. Entonces, ¿yo qué veo? Pues veo que tiene unos materiales que son como muy plasticosos, ¿vale? Ya sé que es la versión más barata del S1, que internamente es lo mismo que el S1, pero el Active pues tiene unos materiales que resisten probablemente pues al sudor, son más ligeros y bueno, por los lados tiene dos botones, tiene el altavoz, por detrás evidentemente tiene el sensor de pulso y sensor de oxígeno. La pantalla es bastante grande, es una pantalla grande de 1,43 pulgadas redonda, atención, con una frecuencia de muestreo de 60 Hz, eso quiere decir que va a ser muy fluida y que te vas a poder mover por los menús perfectamente, y además es bastante brillante, no vas a tener problemas de verla bajo la luz del sol o de una luz muy intensa. La correa es la típica correa de silicona, no es ultra blanda, pero va bastante bien, es de 22 milímetros de ancho, y el reloj lo puedes encontrar en tres colores, en negro, en blanco y en un azul muy oscuro. Siguiente pregunta, ¿qué tal las notificaciones? Bueno, pues en este caso las notificaciones son algo pobres. Son las notificaciones típicas que podíamos encontrar en los Huawei de hace, yo que sé, 2 años. Unas notificaciones que solo te muestran el contenido del mensaje y gracias. No te muestran prácticamente ningún emoji, no te muestran fotos, no puedes responder, solo directamente descartarlos. Pero bueno, eso sí, es un reloj que permite muchas otras funciones, como por ejemplo la siguiente. Siguiente pregunta, ¿puedo hacer y recibir llamadas? Aquí hay cosas que decir. El reloj solo permite recibir llamadas. Solo permite recibir llamadas porque tú no tienes ni ninguna que yo sepa, que yo haya encontrado. Igual no me he fijado, pero no hay ningún apartado de contactos favoritos donde tú puedes llamar a quien quieras. No hay una pantalla con la botonera o con los números para poder llamar. Y por lo tanto lo único que puedes hacer es dos cosas. Recibir o contestar las llamadas que te han llegado o que te están llegando en ese momento, las llamadas entrantes, o devolver una llamada que ya hayas recibido. Es decir, tú tienes un historial de llamadas, eso sí lo tienes, y puedes llamar a la persona que ya te haya llamado porque te va a aparecer en el historial de llamadas y por lo tanto tú vas a poder tocar encima y se va a producir esa llamada. Puedes usar el reloj como manos libres para las llamadas, pero no puedes usarlo para llamar a quien tú quieras, sino a quien te haya llamado previamente. Siguiente pregunta, ¿puedo recibir cosas sin tener el teléfono cerca? Pues esa es muy buena pregunta. En realidad, la respuesta es no. Solo puedes tener el reloj conectado por Bluetooth al teléfono. Entonces nada, a la que te separes unos cuantos metros del teléfono vas a perder la conexión. El reloj tiene un apartado que es Wi-Fi. Tú puedes conectar el reloj a un Wi-Fi, pero ayudadme por favor en los comentarios, todavía no he descubierto para qué sirve ese Wi-Fi. A lo mejor servirá para pasar actualizaciones, porque no le puedes pasar música, por lo tanto, ¿para qué sirve el Wi-Fi? ¿Sirve para tener conexión a internet aunque no tengas el reloj cerca? Pues a mí no me consta, no lo sé. Por favor, ponlo en los comentarios. Si tú sabes para qué sirve el Wi-Fi aquí, dímelo. Y luego te contaré también que tiene otra función que tampoco sé exactamente para qué sirve. Siguiente pregunta, ¿puedo ponerle una foto mía de fondo de esfera? Pues mira, la respuesta es que sí, y no solo una, sino más de una. Puedes ponerle unas cuantas fotos a la esfera que sirve para eso. Lo que pasa es que es poco configurable. Solo te va a salir la hora en color blanco y si tienes una foto un poco clarita, pues no la vas a poder poner. Solo te pone la hora en un sitio, en la parte de abajo. Es decir, es muy poco versátil, no se puede configurar demasiado. Lo único que puedes hacer es ponerle la foto y cruzar los dedos para que se conjunte bastante bien. Siguiente pregunta, ¿puedo pasarle música o fotos al reloj? Pues mira, ni una cosa ni la otra. No tiene
un apartado especial para pasarle música. No sabemos cuánto almacenamiento tiene este reloj porque no lo dice, no tiene esa función, ni siquiera tiene una aplicación de terceros que te lo permita. Lo que sí tienes es un controlador de la música que esté sonando o que se esté reproduciendo en el teléfono. Entonces, si tú vas por la calle y quieres pasar a la siguiente canción o quieres subir un poco el volumen, lo puedes hacer desde el reloj, pero no puedes controlar la música del reloj porque no le vas a poder poner ninguna música al reloj. Siguiente pregunta, ¿tiene Spotify? Pues no tiene ni Spotify, ni YouTube Music, ni Amazon Music, no tiene ninguna aplicación de música, más allá de una que se llama MyTuner Radio, que yo pensaba que era que el reloj podía sintonizar la radio desde aquí, podías escuchar radio por streaming desde el reloj. Pues no, sencillamente es un controlador de la radio que se esté reproduciendo en el teléfono, así que por lo tanto poca cosa puedes hacer, ni Spotify ni nada, vas a tener que depender del teléfono siempre conectado por Bluetooth al reloj si quieres escuchar música de algún tipo. Y aquí viene otra cosa que no entiendo del Xiaomi Watch S1 Active. ¿Se le pueden conectar unos auriculares? Sí, se le pueden conectar unos auriculares, pero mi pregunta es, y por favor ayúdame en los comentarios si tú sabes para qué sirve, porque al no tener música, no sé para qué sirve conectarle unos auriculares al reloj. Hay una cosa que no he probado que quizá podría ser para eso, pero me dices, pues quizá no vale la pena, ¿no? Que sea para cuando tú vas corriendo, que tengas los auriculares puestos y entonces puedas escuchar el progreso de tu carrera y los kilómetros que llevas y el ritmo y eso. Pero entonces, claro, si tú no le puedes pasar música al reloj y tú tienes los auriculares conectados al reloj, no vas a poder escuchar música mientras vas corriendo con los auriculares conectados al reloj. ¿Te vas a poner solo los auriculares para escuchar cuál es tu progreso de la carrera? Me parece un poco extraño. ¿Para qué queremos conectarle unos auriculares al reloj? Ayúdame a resolver esta duda porque es que me estoy descolocado. Siguiente pregunta, ¿cuánto dura la batería? Pues mira, la batería está muy bien porque tiene una duración aproximada de entre 7 y 10 días. No te voy a decir que dure 2 semanas, no dura 2 semanas. Los 10 días, si te portas bien y no recibes muchas notificaciones y no haces ejercicio, igual es probable que te llegue a los 10 días, pero yo creo que la duración habitual es de 7 días aproximadamente, un día más, un día menos. Esa es la duración de la batería que vas a tener. No tiene carga inalámbrica, tiene carga a través de un cargador magnético que se le unen los dos puntitos a los terminales de carga y nada más. Siguiente pregunta, y atención con esta, ¿puedo pagar con el reloj? Ojo que aquí hay cosas que decir. La respuesta en realidad es sí, pero hay un problema. Tú cuando vas a Xiaomi Pay, en la aplicación Mi Fitness, que es la aplicación que gestiona el reloj, y buscas en tu país, en mi caso es España, si le doy a España, no me sale ningún banco compatible con Xiaomi Pay. Entonces, ¿para qué sirve Xiaomi Pay? Y lo tenemos activado en España, pero bueno, cuidado, porque hay una solución. Probablemente te va a salir aquí en una tarjetita y si no, en la descripción del vídeo hay una forma de poder pagar desde el reloj, tengas el banco que tengas, con una tarjeta puente que se llama, que es una tarjeta gratuita, una tarjeta que se llama Curve. Tú la asocias a tu tarjeta de crédito o de débito del banco que sea y cuando pagues con el reloj a través de la tarjeta Curve, el cargo se te va a ir directamente a tu tarjeta de siempre. Siguiente pregunta, ¿tiene Alexa? Y la respuesta es sí, tiene Alexa. Y además funciona muy bien, porque la mayoría de cosas, incluso algunas skills, funcionan. No te va a hablar a través del altavoz, pero te va a decir lo que sea por escrito. Las respuestas te las va a dar por escrito. Las skills funcionan rutinas, funciona el control de la domótica. Pero sí, es probable que algunas veces se te quede escuchando y no haya manera de hacer funcionar este asistente tan versátil y tan bueno. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues no, hay veces que no funciona. Siguiente pregunta, ¿es sumergible? Pues la respuesta es sí, es sumergible. A ver, es resistente al agua, no es sumergible. Tiene la resistencia al agua IP68, tiene la resistencia de 5 atmósferas, eso quiere decir que vas a poder nadar con el reloj, pero no te vas a poder hundir, no te duches con él, no entres en una sauna con él, no hagas deportes que impliquen velocidad en el agua como, yo que sé, surf, esquí acuático, lanzamiento, no te tires desde un trampolín porque la presión del agua puede ser que le haga entrar agua dentro del reloj y entonces la garantía no te lo va a cubrir, pero aparte de eso puedes nadar normalmente en veranito, te vas a la playa, puedes ir a la playa, cuando salgas del agua del mar siempre acláralo después
para que no se le quede la sal corroyendo dentro del altavoz. Y además vas a poder medir tus actividades de natación en aguas abiertas, con el GPS, midiendo tu trayectoria, tu trazado que has hecho en el mar. Eso, perfecto, sin ningún problema. Siguiente pregunta, ¿es preciso el pulsómetro? Pues es tan preciso que hasta me sorprendió. El otro día me fui a recorrer un sendero cerca de Barcelona, subir a un monte, etcétera, y allí pues me puse el Huawei Watch GT Runner y el Xiaomi Watch S1 Active, y los dos me daban prácticamente, con 1 o 2 pulsaciones de diferencia, me daban la misma frecuencia cardíaca, y lo estuve comprobando durante mucho rato y siempre era el mismo. Es que parecía incluso que tuvieran el mismo sensor, porque luego te lo pones uno al lado del otro y entonces ves también como la frecuencia cardíaca, una vez te detienes, va bajando a la misma velocidad, en la misma intensidad, las pulsaciones son las mismas, o sea que perfecto y maravilloso. Nos podemos fiar del pulsómetro del Xiaomi Watch S1 Active. Siguiente pregunta, ¿qué tal mide el oxígeno? Pues en este caso pues también lo mide bien, lo mide con esa corrección que no nos podemos fiar como si fuera un aparato de características médicas, de diagnóstico, pero sí que nos puede dar una referencia para irnos controlando el oxígeno en el caso de que tengamos pues alguna enfermedad, que tengamos, yo que sé, COVID, que tengamos asma o cualquier cosa que nos impida recibir el oxígeno que necesitamos, y entonces podremos estar controlando. ¿Vale? Que no nos tenemos que fiar al 100% de ninguno de los oxímetros de reloj. Pero bueno, una referencia y algo aproximado sí lo tendremos. Siguiente pregunta, ¿mide la presión arterial? Pues en este caso no, para que no tengamos ninguna duda, no mide la presión arterial, no mide la temperatura del cuerpo, no hace electrocardiogramas. Todas esas cosas pues probablemente sean para relojes algo más avanzados y de una categoría superior. El Xiaomi Watch S1 Active, todas esas cosas no las hace. Siguiente pregunta, ¿qué tal analiza el sueño? Bueno, pues a ver, yo creo que a pesar de que te dice que es una medición avanzada, yo creo que es una medición normal, pues con, yo que sé, la frecuencia cardíaca, las fases del sueño, la duración y tal. A ver, es una medición, un análisis del sueño correcto, bueno, completito, bien, pero sin ningunas cosas avanzadas de detección de ronquidos, ni de detección de fibrilaciones, ni esas cosas. No, lo normal que te suele medir un reloj y sin grandes alardes. Pero bueno, bien, bien. Siguiente pregunta, ¿tiene altímetro y barómetro? Pues sí, la respuesta es sí, tiene altímetro, tiene barómetro, tiene brújula y además tiene un altímetro y barómetro que no necesita calibración, porque quizá cuando te lo compres te va a salir que estás a 600 metros bajo el suelo, aunque estés en la playa, no importa porque se va a calibrar él solo. Lo que tienes que hacer es iniciar alguna actividad deportiva que utilice el GPS y entonces va a recibir, según tu ubicación y las coordenadas de GPS, va a recibir la información de la altitud, de la ubicación y de las coordenadas GPS donde estés en ese momento. Luego la presión atmosférica no sé de dónde la saca, probablemente de la información del tiempo, pero bueno, la cuestión es que se calibra solo y que es bastante exacto. Siguiente pregunta, ¿qué deportes y actividades tiene? Bueno, pues aquí también te tengo que decir que tiene muchos deportes, muchas actividades deportivas y además de las buenas, de las que la gente busca. Es decir, ya te lo he dicho antes, ¿no? Aparte de correr al aire libre, de correr en cinta, excursionismo, carrera en pista, también tiene ciclismo, natación en piscina, natación en aguas abiertas, tiene saltar a la comba, que el otro día me lo preguntaba un usuario. Oye, pero saltar a la comba, ¿me cuenta los saltos? Sí, te cuenta los saltos. Mira, ¿ves? Aquí lo pone. Saltos totales. ¿De acuerdo? Y, ¿qué más? Calorías, tiempo, ritmo. Y además puedes ir cambiando la música, que yo no sé si saltando a la comba te puede dar mucho tiempo a cambiar la música o a subir el volumen. Pero bueno, en cualquier caso, eso lo puedes hacer. Y también puedes ir marcando series. Fíjate, serie 2. Te vas para un lado. Puedes decir, mira, descanso. Eso está bien. Estamos en la serie 3, vamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dale a la serie 3. Venga, y sigue saltando. Y está muy bien. Cuidado porque es muy completo. Le voy a tener que decir a este usuario que sí tiene muy buena actividad de saltar a la comba.
Y tú dirás, pero si a mí me da igual, que no salto a la comba. Bueno, pues tienes muchos otros, como por ejemplo ejercicio de alta intensidad, con intervalos, también puedes marcarte los intervalos, tiene triatlón, tiene baloncesto, tenis, abdominales y luego le puedes añadir deportes acuáticos al aire libre, entrenamientos, baile, muchos deportes con balón de invierno, recreativos, todo. O sea que está muy bien, tiene una grandísima variedad, tiene decenas y decenas de deportes y actividades que puedes hacer y te las mide bastante bien, que por algo es Active. Siguiente pregunta, ¿se sincroniza con Strava? Pues sí, se sincroniza con Strava, los datos que recoge el reloj se pasan a Strava porque tú puedes conectar las cuentas de Strava y de Xiaomi Fitness o de Mi Fitness. En la misma aplicación Mi Fitness tú te tienes que ir a tu zona personal y entonces ahí te vas a poder conectar la cuenta de una con la de otra y se van a sincronizar los datos. De momento, al menos en España, solo se puede hacer con Strava. Siguiente pregunta, ¿es preciso el GPS? Bueno, a ver, en términos de altitud y todo eso, sí, es muy preciso. Pero luego ya, en cuanto al seguimiento del trazado que estás haciendo en el recorrido, yo creo que las mediciones del GPS son demasiado separadas entre ellas, porque te hacen muchas líneas rectas, no acaba de ser súper exacto, es como si le molestaran los árboles, los edificios ya ni te digo, pero bueno, que la trayectoria que has recorrido, pues eso lo vas a tener, y la distancia también, la distancia es correcta, así que bueno, tienes un GPS de doble frecuencia con Beidou, GLONASS, Galileo y los típicos satélites, que si no eres un súper deportista que busca los giros más estrambóticos y que te lo mida todo al centímetro, pues aquí vas a tener pues un buen GPS. A ver, tampoco le pidas más. Y bueno, otras utilidades que tiene, pues la medición del estrés, la medición o el seguimiento del ciclo menstrual, tiene calculadora, tiene obturador remoto, que tú puedes poner el teléfono lejos y tú desde el reloj puedes disparar la foto, eso también lo tiene. Y atención, porque me he encontrado un problema que no sé resolver, yo creo que es un fallo del reloj directamente, es una opción que tendría que estar pero que no está, y es que cuando yo le programo el modo no molestar, que eso sí funciona muy bien, yo le puedo poner que a partir de, yo que sé, las 11 de la noche deje de recibir notificaciones, el giro de muñeca no se active para no despertarme por la noche a media madrugada, y luego puedo decirle que todo eso se vuelva a activar a partir de las 7, las 8, las 9 de la mañana cuando yo quiera. Pero ahí viene el problema, y es que a la hora de programarle que se desactive el modo no molestar, no sé por qué, pero en lugar de activarse sin decirte nada, te empieza a vibrar con una alarma. Y buenos días, y buenos días, y buenos días. Oye, déjame en paz, tío. Yo solo quiero que te actives. Yo no quiero que me suene ninguna alarma, ni que me empiece a vibrar el reloj. Porque si es sábado o si es domingo, pues ya me has fastidiado el día. Y cada mañana, aunque yo ya esté levantado, es inevitable, no se puede desactivar esa alarma de cuando sale del modo no molestar. ¿Alguien me puede ayudar poniéndome un comentario explicándome cómo puedo eliminar esa alarma que me suena o me vibra cada vez que se desactiva el modo no molestar? Os lo agradecería mucho. Y última pregunta, ¿cuánto cuesta? Pues atención, porque el precio de salida oficial del Xiaomi Watch S1 Active era de 199 euros, pero ya está rebajado, al menos a la fecha de grabación de este vídeo. No sé si era una promoción, pero yo creo que no. Yo creo que ya se ha ido rebajando de precio por el desarrollo natural de lo que son los precios en los aparatos electrónicos, pues ya está a 165 euros. Un precio razonable para lo que te da este reloj, que te da asistente de voz, permite pagar con el reloj, tiene muy buena pantalla, tiene muy buen brillo, tiene muy buen sensor de frecuencia cardíaca, tiene muchas actividades para medir, etcétera. Pues bien, tampoco vamos a decir que es ninguna ganga porque pagas lo que te da el reloj, pero vamos, correcto. Y hasta aquí el Xiaomi Watch S1 Active. Espero que te haya gustado. Dime qué te ha parecido en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!